¿Cuánto dolor puede soportar un solo hombre antes de romperse? Imagina sobrevivir a la metralla en las trincheras, a constantes conmociones cerebrales y a 2 accidentes de avión seguidos en menos de 48 horas. Parece el guión de una película de acción, pero fue la cruda realidad de un hombre que vivió al límite de lo humanamente posible. Hoy en Quiero Saber, te contamos la impactante vida de Ernest Hemingway, el legendario novelista, cuentista y periodista estadounidense que, tras ganar el Premio Nobel y el Pulitzer, libró su batalla más difícil no con la pluma, sino contra su propio cuerpo destrozado. El bautismo de sangre. Muchos conocen al Hemingway del Premio Nobel, al cazador, al hombre de mundo. Pero pocos conocen al hombre que, antes de cumplir los 20 años, ya sentía que su cuerpo le pertenecía más a la muerte que a la vida. No estamos aquí para hablar de sus novelas, sino de las cicatrices que las escribieron. Julio de 1918, Italia. Ernest tiene 18 años y un valor que roza la imprudencia. No es un soldado, es un conductor de ambulancias, pero el metal no distingue uniformes. Una bomba de mortero austríaca estalla a sus pies. El ruido no fue lo peor. Fue el silencio repentino y el calor. Sentí como si me hubieran golpeado con una bota gigante de hierro. Cuando bajé la vista, mis piernas no eran mías. Eran un rompecabezas de carne y acero. A pesar de tener más de 200 fragmentos de metralla en las piernas, Hemingway cargó a un soldado herido a cuestas para ponerlo a salvo, mientras las ametralladoras seguían disparando. Fue su primera medalla, pero también el inicio de un dolor crónico que lo perseguiría hasta su último aliento. Si la guerra fue trágica, la paz fue extraña. En 1928, en París, el hombre que sobrevivió a las trincheras fue derrotado por una cadena de baño. Confundió el cordón del inodoro con el de una claraboya. El vidrio estalló sobre su cráneo. Un estallido de luz blanca y luego el rojo. Siempre el rojo. 9 puntos de sutura y otra conmoción cerebral para la colección. Parecía que el destino quería recordarme, incluso en la seguridad de mi hogar, que mi cabeza siempre estaba en la mira. En 1930, un accidente de auto en Montana lo dejó con un brazo destrozado. No fue una fractura limpia. Los nervios de su mano derecha, la que sostenía la pluma, quedaron inutilizados. Durante un año, el dolor no fue solo físico, fue el silencio de no poder crear. Para Hemingway, el dolor no era un obstáculo, era su sombra. Pero lo que no sabía es que estos traumas tempranos solo estaban preparando el escenario para el verdadero infierno que lo esperaba en Uganda. El infierno de Uganda. Enero de 1954. Uganda. Ernest Hemingway, ahora un autor consagrado de 54 años, busca la aventura en un safari. Pero el continente africano no le daría una historia para escribir, sino una pesadilla de la que apenas despertaría. Su avioneta Cessna vuela bajo sobre las cataratas Murchison para que su esposa, Mary, tome fotografías. De pronto, un cable de telégrafo corta el aire. El avión se desploma en la maleza. El silencio después del choque es peor que el estruendo. Estamos vivos, pero rodeados de elefantes y fuego. Pasamos la noche en la arena, escuchando a los depredadores, esperando un rescate que parece no llegar. Mi hombro está fuera de lugar, pero el orgullo sigue intacto. A la mañana siguiente, son rescatados por una segunda avioneta. La tragedia debería haber terminado ahí, pero al intentar despegar, el motor estalla. El avión se convierte en una jaula de fuego en segundos. La puerta está bloqueada. El fuego viene hacia nosotros. No hay tiempo para buscar herramientas. Solo tengo mi cabeza.
La golpeé 1, 2, 3 veces contra la ventana hasta que el cristal cedió. Sentí como mi cráneo se agrietaba, pero era eso o ser consumido por las llamas. Hemingway escapó, pero el precio fue aterrador. Fractura de cráneo, quemaduras de segundo grado, una conmoción cerebral masiva, riñones e hígado dañados y la columna vertebral comprimida. Cuando finalmente llegó a un hotel, leyó su propio obituario en los periódicos. El mundo lo daba por muerto. Leí que Hemingway había muerto en la selva. Ojalá hubiera sido tan simple. Sobrevivir a 2 aviones estrellados en 48 horas no te hace invencible. Te deja roto de formas que el papel no puede explicar. Este fue el punto de no retorno. Hemingway salió de Uganda con el cuerpo destrozado, pero lo que realmente se estaba desmoronando era su mente. El ocaso de un gigante. Tras Uganda, el mundo vio a un sobreviviente. Pero en la intimidad de su hogar, Ernest Hemingway era un hombre atrapado. Las conmociones cerebrales acumuladas, desde aquella claraboya en París hasta el fuselaje en África, habían dejado su cerebro lleno de cicatrices invisibles. A finales de los 50, el dolor físico era constante. Diabetes, presión arterial alta y un hígado destrozado. Pero había algo más. Un secreto grabado en su sangre que la medicina de la época apenas empezaba a entender: la hemocromatosis. Mi cuerpo está procesando el hierro como si fuera veneno. Me siento pesado, lento. Mis pensamientos ya no son flechas directas, son sombras que se retuercen. No es solo el dolor de los huesos, es el dolor de no ser yo mismo. La depresión se volvió una sombra negra. Hemingway fue sometido a 18 sesiones de terapia electroconvulsiva en la Clínica Mayo. Pero el tratamiento que debía salvarlo terminó por arrebatarle lo único que le quedaba: su memoria y su capacidad de escribir. ¿De qué le sirve a un escritor su vida si no puede recordarla? ¿De qué sirve haber sobrevivido a 2 guerras y 2 aviones si ahora no puedo ni sostener una frase? Me han borrado las palabras, y sin palabras, Hemingway ya no existe. 2 de julio de 1961. Ketchum, Idaho. Solo 6 días después de salir del hospital, el hombre que sobrevivió a la metralla, a los incendios y a los choques, decidió que ya no podía más y puso fin a su vida. Como su padre antes que él y como harían sus hermanos después, Ernest buscó el descanso definitivo. La historia de Hemingway no es solo la de un gran escritor. Es la de un hombre que soportó más de lo que cualquier cuerpo humano debería permitir. Un hombre que, al final, descubrió que la batalla más difícil no es contra el mundo, sino contra el propio cuerpo y la propia mente. Ernest Hemingway murió a los 61 años, pero vivió 10 vidas de tragedia. ¿Y tú? ¿Conocías la verdadera historia detrás de sus cicatrices? Cuéntanos en los comentarios. Esto es Quiero Saber. Hasta el próximo video.